Hola, ¿qué tal? Eh, este video intenta hacer un complemento del PowerPoint que les envié sobre inicios e incógnitas, que es como una introducción a lo que vamos a ver más profundamente en la unidad 1, ¿sí? Que vinculado a la historia social. Y ahí van a tener en el PowerPoint encontramos algunas preguntas y para empezar podemos analizar la primera, que es simple, ¿qué es la historia? ¿Qué es esto de la historia? Según el historiador Mark Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, ¿sí? Habría que agregar la historia de los hombres, las mujeres, las diversidades en el tiempo, es decir, la historia de las sociedades en el tiempo, complejizando un poco más sus palabras. ¿Qué significa esto de la ciencia de las sociedades en el tiempo? Significa que es una forma de explorar y de pensar el pasado. Muchas de ustedes han dicho, lo que he podido ver, que hay que estudiar historia para entender y no repetir los errores del pasado. Esta idea es un poco parecida, es decir, sí, es una forma efectivamente de abordar el pasado, ¿sí? Para siempre relacionarse con el presente, con los problemas del presente. Por supuesto que esto no siempre fue así. En el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los historiadores, la mayoría varones de clase alta, pensaban que la historia era una forma de, a través de las fuentes, es decir, los documentos históricos, reconstruir la historia tal cual fue. Era una reconstrucción muy parcial, ¿sí? Muy basada en la idea de la objetividad, es decir, que yo veo un objeto y lo puedo describir sin que nada de mí, ni mis ideas, ni mis pensamientos lo intervengan. ¿Sí? Yo les describo algo y ese algo es tal cual. Bueno, obviamente no era así. La historia positivista era una historia basada arbitrariamente en la historia política, la historia de los grandes hombres, ¿sí? de las grandes dinastías, ¿sí? Del poder principalmente, del gobierno, ¿sí? de las guerras, y no mucho más, ¿sí? Esta idea va a ir cambiando y precisamente Mark Bloch, en la primera década del siglo XX, una historia muy interesante la de Mark Bloch, que fue a pelear en la Primera Guerra Mundial y luego terminó muriendo en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, por judío, por su condición judía. Va a fundar lo que se llama la Escuela Francesa de Historiografía Annales, que en algún punto tenía el objetivo de enfrentar a la historia positivista, discutiendo esa forma de hacer historia y planteando la idea de que los historiadores no analizan el pasado recopilando fuentes, es decir, no se trata de recopilar fuentes y documentos históricos y después ver qué es lo que esos documentos históricos nos permiten reconstruir del pasado, sino que para los franceses y también para los ingleses con la escuela marxista británica, el historiador y la historiadora piensan un problema del presente y lo rastrean en el pasado para entender las características de ese presente. Por ejemplo, tranquilamente podemos poner el ejemplo de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día
y la manera en que un historiador o una historiadora analizaría las diferentes pandemias, por ejemplo, la fiebre amarilla del siglo XIX en Buenos Aires, para analizar las problemáticas sociales que generan las pandemias, ¿sí? Otra característica es no solo el problema, que va a hacer que nos fijemos en el pasado, sino el marco ideológico, ¿sí?, que tengamos y nuestras afinidades con diferentes teorías sociales, ¿sí? Marxismo, el funcionalismo, etcétera, que le va a dar al historiador y a la historiadora una mirada particular del pasado, ¿sí?, que para nada objetiva, ¿se entiende? Es decir, se parte del presente para ir al pasado, no se parte de las fuentes, ¿sí? Las fuentes vienen después, cuando uno ya está interesado en un problema. Dentro de Annales, también esta corriente historiográfica francesa, se problematizó la idea del tiempo, es decir, muy bien, cuando uno habla de hechos históricos, no siempre está hablando del reinado del rey tal, sino que a veces, que es corto en el tiempo, sino que a veces, ¿sí?, habla de procesos más largos porque le interesa procesos que duran más en el tiempo. Por ejemplo, piensen ustedes si nos interesaría analizar la conquista española sobre América Latina. Es un proceso que va aproximadamente del siglo XV hasta inclusive podemos decir siglo XVIII, ¿sí?, que es cuando comienza a haber ciertos problemas socioeconómicos dentro del Imperio Español, que luego va a derrumbarse absolutamente en el siglo XIX. Pero se dan cuenta que es un proceso largo, ¿sí?, que la historiografía positivista no tenía muy en cuenta o no le interesaba, porque no le interesaban precisamente esos problemas, los problemas económicos sociales. Entonces, ahí tenemos a Fernand Braudel, que es parte también de la Escuela Historiográfica Francesa, que nos va a hablar de 3 tipos de tiempo que los y las historiadoras tienen que tener en cuenta. El tiempo corto, que es el tiempo que yo les decía, el del hecho, ¿sí? Piensen en las elecciones del 2019 como un hecho, ¿sí?, un concreto. El tiempo medio, que tiene con los procesos económicos, los procesos de sociedad. ¿Vieron cuando se habla de, el proceso del gobierno kirchnerista, el proceso del gobierno macrista, otra, ¿sí? Son procesos largos, procesos de apertura de mercado, procesos de cierre de mercados, proceso de devaluación, proceso de convertibilidad, es decir, un peso, un dólar. Ustedes seguramente, la mayoría no habrán vivido eso, pero durante todos los 90, ¿sí?, 10 años, hubo un proceso económico que se llamó convertibilidad, que se basaba en la equiparación de un peso con un dólar, ¿sí?, que terminó siendo la lápida de la industria argentina, pero eso es otra historia. Pero para que tengan en cuenta esta idea de los procesos, ¿sí?, esta idea de que los procesos económicos y sociales son del tiempo medio, ¿sí? Después tenemos el tiempo largo, que ya tiene más que ver con, por ejemplo, una era geológica o fenómenos amplios en el tiempo, ¿sí?, que se pueden rastrear desde mayor cantidad de tiempo, ¿sí?
Luego tenemos esta idea de cómo abordar el pasado y que esta frase de Walter Benjamin de articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, es decir, como pensaban los positivistas. Significa, dice Walter Benjamin, apoderarse de un recurso tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante complejo. Piensen ustedes en su propia historia y la manera en que ustedes imaginan el pasado y la forma en que ustedes enfrentan la idea del futuro, ¿sí? ¿Cómo imaginan el futuro? No solo el futuro personal, es decir, por ejemplo, voy a recibirme de tal cosa o de profesor de artes visuales o de realizador audiovisual o de realizadora audiovisual, sino también las ideas que ustedes tengan, o las perspectivas que ustedes tengan del futuro del país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la propuesta de que abordar el pasado, según Benjamin, es intentar reconstruir esas tomas de decisiones vinculadas a esas ideas de futuro que tenían hombres y mujeres en el pasado, ¿sí? Es decir, romper la idea de linealidad o de cierto destino que uno ve desde afuera, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en 1810 hubo una revolución en el Río de la Plata y eso derivó en, ya sabemos, la guerra de independencia, ¿sí? Pero los actores y las actrices que estaban viviendo en esa época no tenían para nada esa línea de eventos, ¿sí? No sabían que se iban a triunfar, no sabían si querían algunos hacer la revolución o no, de hecho hacían todo lo posible para que no, etcétera. Es decir, reconstruir, componerse, siempre tener en cuenta esa particularidad, ¿no? Que es la particularidad que no es más ni menos que la que tenemos todos a la hora de vivir el presente, ¿sí? Tenemos una multiplicidad de futuros que luego se descartan, se transforman en poco, se descartan y quedan truncos, ¿sí? Piensen en su vida personal, en su biografía y seguramente se les ocurrirá algún pequeño ejemplo. Tenemos también esta idea de, bueno, esto conlleva también a repensar también la noción del tiempo lineal, ¿no? Es decir, el tiempo es siempre lineal, vivimos siempre con ideas nuevas en el futuro están las ideas nuevas y nos acercamos a esas ideas nuevas alejándonos de ideas retrógradas, o vivimos en una red de tensiones, ¿sí? Discusiones entre ideas viejas, ¿sí? Como por ejemplo el matrimonio, que es una idea bastante antigua, que tiene diversas reinterpretaciones, pero ya no tiene la fuerza que podríamos decir que tenía inclusive en 1950, 1930. Es decir, si entendemos la concepción de matrimonio como hombre-mujer y como punto de partida de una familia monógama, ¿sí? Eso que evidentemente ha ido mutando y ha ido cambiando, pero no obstante continúa de esa manera. Así se podría decir que es una idea residual que continúa funcionando, pero que viene de una larga historia.
Por otro lado, también, por último, tenemos esta cuestión de los hechos, que es un hecho histórico y que no, es decir, a qué le debemos prestar atención como historiadoras y historiadores y a qué no. Y en este sentido también es interesante pensar cómo las personas en el presente determinan o eligen o descubren las problemáticas o las preguntas que le quieren hacer al pasado, ¿sí? Es decir, no se trata de que las fuentes o los documentos históricos nos digan, a ver qué pasó, no voy a leer este libro a ver que me diga qué es lo que pasó en el siglo XIX, por ejemplo, sino ir hacia una actitud activa hacia el pasado, es decir, yo necesito saber cómo se entendían las pandemias en el siglo XIX, o en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, ¿sí? Necesito entender para comparar, ¿sí? ¿Sí? Y poder establecer otro tipo de análisis que no es solamente simplemente la idea de qué es lo que la historia dice en general, sino es qué es lo que dice de este problema, qué es lo que puedo encontrar sobre este problema. Y en este sentido hay un ejemplo que es bastante interesante por lo reciente, que es la cuestión de la perspectiva de género, es decir, de qué manera se construyeron a lo largo de la historia las relaciones, las nociones de lo que es hombre, de lo que es mujer, inclusive de lo que escapa a ese binarismo sexual, ¿sí? Un objeto de estudio de la historiografía que, por ejemplo, para los historiadores positivistas hubiera sido un disparate, ¿sí? No hubiera sido algo digno de estudio, para que vean la comparación, para que vean estas diferencias y cómo cada presente construye su problemática histórica, ¿sí? Cada generación la va pensando así. Y todas estas reflexiones vienen de estas escuelas historiográficas y la historia social es hija de estas reflexiones, renovaciones, producto del siglo XX, que de alguna manera son las que vamos a transitar y estudiar durante el año, ¿sí? Simplemente eso. Espero que este video les pueda servir como complemento del PowerPoint y para pensar simplemente, que no está mal ni es tiempo perdido. Y bueno, espero que le estén pasando como puedan en estas circunstancias tan difíciles y estaremos en contacto.